Hola, mi nombre es Aranza Sánchez y voy a empezar con la explicación. El ciclo celular consiste en una serie de pasos sucesivos de crecimiento y división que la célula transmita a lo largo de su vida. Esta se divide en tres fases: interfase, mitosis y citocinesis. Me presento, soy Sebastián Rodríguez. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase del crecimiento llamada G1 y una fase de síntesis llamada S y una fase del crecimiento llamada G2. Me presento, soy Natalia Ramírez. Este periodo es el más largo de la vida de una célula, pues casi el 90% de su existencia lo dedica a realizar estas tres fases. Algunas células se reemplazan continuamente, por ejemplo las células de la piel humana, las cuales se dividen aproximadamente una vez al día y permanecen en la interfase alrededor de 22 horas. La fase G1 es la primera del ciclo celular que tiene lugar en la división celular eucariota. Al igual aquí se dedica a crecer y duplicar organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y acumular material que después se necesitará para replicar el ADN en la siguiente etapa. Me presento, soy Devani Sánchez. En esta fase, la célula contiene una sola copia de su ADN. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Mi nombre es Edgar Rivera. Aquí las dos hebras del ADN se enrollan alrededor de unas proteínas denominadas histonas. Después, el ADN que está asociado con estas proteínas forman unas estructuras conocidas como nucleosomas, las cuales evitan que se enrede el ADN. Luego, los nucleosomas adyacentes se agrupan y forman unas fibras llamadas cromatinas. Fase S. Tiene lugar la duplicación del material genético de la célula. En la fase anterior, la célula tenía dos copias de cada cromosoma. Eso hace que la fase del ciclo celular, en la que el ADN se replica, se desarrolla durante la interfase, entre la fase G1 y la fase G2. Aquí la cromatina se descondensa y se vuelve visible como un cromosoma, cuyas formas es como una X, mientras las cromátidas individuales permanecen unidas, que se le conocen como cromátidas hermanas. Cada cromátida hermana consta de una doble hélice de ADN. En la fase final de la interfase, la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular, que tiene lugar en la etapa de la mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. Aparte es una forma tradicional y basándose en aspectos morfológicos observados al microscopio óptico, la mitosis suele dividirse en 4 fases, las cuales son la profase, metafase, anafase y telofase. Para el siguiente tema, se debe tener el conocimiento que ninguna célula aparece por generación espontánea, es decir, siempre se lleva a cabo un proceso de reproducción para que pueda multiplicarse y renovarse. Recapitulando el tema anterior, vimos que la mitosis está compuesta por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, fases importantes para la reproducción de la célula. Por eso continuaremos dando la explicación a cada una de ellas. Empezamos con la profase. Se conoce también como la primera fase de la mitosis. Este proceso comienza al condensarse las largas fibras de cromatina replicadas en la fase S de la interfase, Siendo evidente al observar que los cromosomas constan de 2 cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Después los centriolos migran a los extremos opuestos de la célula, originándose a partir de los centriolos unos pequeños tubos llamados microtúbulos y así formando una red dinámica conocida como uso mitótico. Es así como los microtúbulos se adhieren a los cromosomas en una estructura proteica llamada cinetocoro. Está ubicada en el centrómero. Es así su importancia para que los microtúbulos puedan ser capaces de moverse o dirigir a los cromosomas. Seguimos con la segunda fase, la llamada metafase. En esta fase los cromosomas están alineados en una zona llamada placa metafísica o placa ecuatorial. Como ejemplo, similar a la línea imaginaria de la Tierra, que es el Ecuador. En esta fase, ciertas proteínas reguladoras verifican si no existen cromosomas rezagados o algún elemento no anclado a los microtúbulos. Esta revisión conocida o llamada como punto de control del uso. Esta revisión es indispensable, ya que en caso de que un cromosoma no esté correctamente anclado, como consecuencia, el proceso de la mitosis se detiene hasta que los microtúbulos lo direccionen a la posición correcta. Como dato, es necesario conocer que también existe la unión entre microtúbulos
del polo opuesto, brindándole estabilidad a toda la estructura. La siguiente fase es la anafase o también la tercera etapa de la mitosis. En esta fase, las proteínas que unen las cromátidas de los cromosomas se separan y alejan hacia los polos opuestos de la célula. Aparte de los microtúbulos que anclan las cromátidas se degradan, teniendo las uniones entre microtúbulos ocurridas anteriormente en la metafase, empujando la célula hasta distintos polos, alargando la misma. Finalmente, en la telofase se desensamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, de tal forma que la célula ahora tiene 2 núcleos con la misma cantidad de información genética. Sumando a esto, los cromosomas comienzan a descondensarse y se empiezan a formar los nucleolos. Una vez que la fase de la mitosis haya concluido, el citoplasma se divide mediante un proceso conocido como citocinesis. En esta fase, la membrana citoplasmática comienza a investigarse y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina, presiona el centro de la célula hasta separarse en dos. Después de esto, cada célula hija recibe un núcleo y parte del citoplasma de la célula madre, quedando así recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. Una vez concluida esta fase, la célula está lista para iniciar nuevamente la interfase, en donde crecerá y realizará sus funciones metabólicas.